¿Qué pasa con los derechos de nuestros adultos mayores, nuestras adultas mayores, que pareciera que en este tiempo con la COVID-19 han sido considerados o una carga o un problema o víctimas y no sujetos de derecho? Vamos a conversarlo hoy con Luis Francisco Cabeza, el director de la Asociación Civil Convite. Gracias por esta oportunidad, por esta conversación, Luis Francisco, y empecemos por allí. ¿Qué derechos de nuestros adultos mayores han sido vulnerados en la pandemia? Sí, mira, fundamentalmente, gracias por la invitación. La situación hay que primero dejar claro que ya Venezuela estaba inmerso dentro de una emergencia, es decir, de una emergencia humanitaria compleja, y el COVID llega como que una emergencia dentro de otra. Claro. Eso de alguna otra forma, pues, vulnera aún más todo lo que es la trama de derechos de las personas mayores. Hemos visto incluso mundialmente hemos visto cosas como terribles, como la sanidad selectiva. Hemos visto como en Gran Bretaña, como en España, como en Italia, se ha sacrificado a personas adultas mayores a la hora de dar salud. Es decir, si tengo que sacrificar un respirador, pues si la persona pareciera tener más de 60 años, pues pareciera descartable. Sí. Eso es absolutamente abominable. Y bueno, pues pareciera que es una tendencia mundial en medio ¿La ve en nuestro país? ¿En nuestro sí país la ve veo esta tendencia? no en esa magnitud, tomando en cuenta que si había, a Dios gracias, las cifras hasta ahora del comportamiento del coronavirus en Venezuela son atípicas con respecto a nuestros vecinos y al continente, pero sí la vemos en otro ámbito. Pues podemos verla, por ejemplo, cuando un alcalde de Cumanacoa dijo que a los abuelos no se les podía, a las personas mayores de 50 años no se les iba a vender nada en los establecimientos porque ellos debían estar en su casa. Eso es una medida absolutamente discriminatoria. Sí. Se les hace saber, por ejemplo, cuando actualmente hablamos de una flexibilización, y esa flexibilización dejó claro que para las personas mayores de 65 años no aplicaba, es decir, que ellos debían permanecer en su casa tratándolos como una especie de enajenados mentales incapaces de poder cuidarse. Entonces, si bien no la vemos a ese nivel en el que lo hemos visto en Gran Bretaña, en España, en Italia, sí la vemos de otra forma. Y no verla no quiere decir que no pueda suceder, Claro. tomando en cuenta nuestras brechas en el tema de nuestro sistema sanitario de salud. A Dios gracias, pues no tenemos esos niveles de hospitalización y ese nivel de letalidad en Venezuela, insisto, a Dios gracias, y bueno, pues, y gracias también a medidas que se han tomado oportunamente, vale decirlo. Pero sí hay indudablemente un grave riesgo, porque bueno, pues... O sea, ¿te preocupa que lleguemos a eso? ¿Te preocupa que lleguemos a ese punto? Al punto de que haya que elegir y dejen de lado a una persona, a un adulto mayor. Me preocupa enormemente porque hay un antecedente, es decir, a las personas mayores, en nuestro último informe de victimización que presentamos aproximadamente hace una semana, pues muchas personas han muerto en las colas para cobrar la pensión, muchas personas han muerto en colas para hacerse de alimento. Ayer, el día de antier, un señor mayor empujando el carro porque se le quedó sin gasolina, murió de un infarto en la cola para hacer gasolina. Entonces, hay un antecedente de vulneración de derechos y que pues sin duda alguna, pues no me cabe la menor duda, no es ni siquiera temor, es que efectivamente no está sucediendo porque nuestros niveles de contagio no son masivos que estén desbordando nuestro sistema de salud, pero ten la plena seguridad que bueno, pues como han sido tratadas las personas mayores, no ha de extrañar que así sea, porque bueno. Hablabas de discriminación incluso en la propuesta de la flexibilización, es decir, quedaron fuera, pero hay gente, como bien lo conversábamos hace un momento, de que es población económicamente activa, sí, y entonces queda vulnerada en el trabajo, puede ser votada, además no puede ejercer, muchos son de libre ejercicio, no sé, abogados que son mayores de 60 años y todavía siguen estando activos, y por ejemplo los tribunales no están abiertos. Sí, tal cual como tú lo comentas, es decir, la flexibilización vino de la mano de la apertura de los sectores comerciales, y sobre todo el sector comercial servicios, que es donde más puede haber gente mayor empleada, en panaderías, en comercios, en el supermercado, en carnicería. Y bueno, pues si reactivas eso, pero le dices a las personas mayores de 65 años que no pueden trabajar, pues seguramente va a haber alguien que ocupe su vacante y va a terminar siendo cesanteado. Entonces,
eso es una vulneración de su derecho a procurarse sus medios de vida. Debemos tener en cuenta que la pensión actualmente son $2.18 mensual. Muchas personas pues no viven de eso, sino que tienen que buscar pues maneras de procurarse algún tipo de ingreso extra. Yo creo que si tú hicieras una encuesta actualmente en Venezuela en la cual tú dijeras, bueno, mira, ¿qué opinaría usted de ampliar la edad de jubilación? Tiene la plena seguridad que mucha gente diría que no quiere jubilarse a los 55 años porque sabe que la jubilación no le garantiza nada. Preferiría seguir activo y probablemente con más ingresos que lo que le puede procurar una pensión de $2 mensual. Entonces, esa situación vulnera sus derechos económicos. Desde vuestra organización, ¿qué acciones están adelantando para tratar de revertir esta situación? Mira, nosotros en primer lugar, hemos tratado de hacer visible el tema personas mayores, hacerlo visible dentro de la agenda. No solo dentro de la agenda de política pública, sino también en los propios actores, en las organizaciones de base de las personas mayores. Es por ello que hemos trabajado como que, digamos, en un primer frente que tiene que ver con la exigencia de derechos. Allí hemos tratado por primera vez, el año pasado se nos concedió una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar exclusivamente la situación de los derechos humanos de las personas mayores. En el examen periódico universal en Ginebra también estuvimos presentando un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores, y eso ha logrado pues tener algo que pareciera ser poco, pero el hecho de que ya comience a aparecer en los informes de la alta comisionada, en el del anterior alto comisionado y de la actual alta comisionada Michelle Bachelet, la palabra personas mayores, eso es para nosotros un triunfo. Probablemente no exclusivamente de nosotros, y que no me lo atribuyo, sino que contribuimos a eso. Y es precisamente porque al no estar, siempre tú veías las declaraciones de los altos comisionados y siempre se hablaba de niños, mujeres, personas embarazadas, pero las personas mayores no aparecían. Entonces, eso por un lado nos ha permitido posicionar de que en Venezuela hay una situación problemática de envejecimiento de la población y que no está siendo canalizada de la mejor manera y que somos un país que no está preparado para envejecer. Entonces, en ese frente hemos trabajado eso, seguimos haciéndolo, documentando a través de nuestro informe de victimización de personas mayores, nuestro informe que enviamos regularmente a las distintas instancias del sistema, tanto interamericano como el sistema universal. Adicionalmente, estamos desplegando soporte de ayuda por la contingencia. En este momento por la contingencia, ¿no? En este momento por la contingencia. Exactamente, estamos atendiendo fundamentalmente entidades de atención de personas mayores, fundamentalmente ancianato, tomando en cuenta que son uno de los espacios en donde se corre mayores riesgos de que un contagio pueda ser masivo. ¿Ok? Entonces, a ellos los estamos apoyando. Te queríamos preguntar antes de pasar a las medidas, Luis Francisco, ¿cuáles son los derechos que deben ser respetados en las residencias de adultos mayores? Porque hemos visto medidas estrictas para impedir el ingreso, por ejemplo, de la familia que vaya a visitarlos o que les impiden salir. Es decir, ¿cuál es la frontera entre el derecho y la protección allí? Sí, allí fundamentalmente hay que tener cuidado, sobre todo en un país donde no hay cultura de supervisión de este tipo de establecimientos. Pues el INAH, que es el organismo rector en la materia, pues de rectoría ejerce poco y de supervisión mucho menos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, sobre todo en la medida de garantizar incluso la privacidad, garantizar la posibilidad de que las personas mayores puedan tener contacto con sus familiares, porque una cosa es el aislamiento físico del no contacto, pero debe generar algún tipo de mecanismo a través de las cuales las personas puedan estar en contacto con las personas mayores, porque claro, una medida puede llevarte a otra, que es, bueno, pues no es nada fácil poder tener a 10, 15 personas mayores depresivas porque no han tenido contactos con sus familiares. Entonces, debes tener eso en cuenta. El otro derecho que fundamentalmente también debes tener en cuenta es el derecho a que efectivamente las personas que allí trabajan deben tratarte de manera pues, humana, de manera digna. Tenemos actualmente muchas denuncias de tratos crueles, de tratos pues, degradantes. Para nosotros, pues eso... ¿En centros del Estado, Luis Francisco, en centros del Estado o en centros privados? En ambos. En ambos. Es bueno decir que la oferta en materia de atención de personas mayores en Venezuela
se concentra fundamentalmente en el sector privado. Es decir, Sí. el Estado tiene poca oferta de este tipo de establecimientos. Fundamentalmente el Estado lo que hace es subcontratar a privados vía seguro social y les paga cualquier tontería. Pero ahí, al no haber supervisión, pues se cae en la posibilidad del maltrato, se cae en posibilidades en que los propios cuidadores sufran de aquello que llaman la obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica no es más nada que el hastío y no tienes contención psicológica y te conviertes en un maltratador. Sí. Entonces, este tipo de derechos deben ser vulnerados. Lamentablemente también ahí hay una responsabilidad también de la familia. ¿Okay? El abandono nosotros, fíjate, la semana antepasada estuvimos en un ancianato haciendo llegar ayuda en Mamera y allá es uno de los que más alberga personas. Se tiene aproximadamente 81 personas y justo la mitad de la población que está allí recluida está abandonada. Es decir, sus familiares más nunca vieron de ellos, saben de ellos. Entonces, por eso te digo, hay una responsabilidad también compartida. Yo creo que el tema del envejecimiento hay que empezar a abordarlo desde una perspectiva mucho más integral en la que sociedad, Estado y familia tienen cada uno sobre sus hombros una responsabilidad y que hay que comenzar a entender, Vanessa, José Gregorio, algo fundamental y que no es porque yo lo diga, es fundamentalmente porque las estadísticas así lo demuestran. Es decir, este país comenzó a envejecer. Es así. Es decir, Quería que hablaras de eso. ¿Cuántas medidas, gente, cuántas personas, qué porcentaje de la población está dentro de ese rango de edad y que necesita, digamos, esa atención y ese cuidado? Mira, en Venezuela, personas mayores de 60 años son aproximadamente 3.800.000 personas que hay en Venezuela. El peso porcentual de las personas mayores en los últimos años, producto de la migración, claro, ha incrementado, pues, tomando en cuenta que la migración es un proceso en el que se concentra fundamentalmente entre personas entre 18 y 45 años. Entonces, eso ha hecho que el peso porcentual de las personas mayores sea mayor. Sin embargo, si hablamos de la cantidad de personas en edad pensionable, recuerda que aquí la pensión es a partir de los 55 años, en el caso de las mujeres, y de los 60 a partir de los hombres. En ese caso son un poquito más, tomando en cuenta los que están entre 55 y 60, el grupo de mujeres. Estaríamos hablando de cerca de 4,5 millones de personas en edad pensionable. De eso, pues mira, hay un alto. Actualmente, si alguien me pregunta, es eso que tú me acabas de decir, qué cantidad están en situación de vulnerabilidad o con necesidad de recibir atención, pues yo diría que el 100%, porque fundamentalmente son personas todas que están expuestas, por ejemplo, a la fragilidad de nuestros servicios públicos. Es decir, las personas mayores enfrentan de manera diferenciada nuestra emergencia humanitaria. Por ponerte un ejemplo, es decir, el solo hecho de tener que cargar 2 baldes de agua, es decir, claro, puede hacerlo una persona joven, pero alguien con 75 años no puede andar subiendo 10 pisos con 2 baldes de agua. Entonces, para ellos el hecho del agua, que no la haya, es mucho más duro que cualquier otro, o que no haya luz, porque de repente voy a tener que subir 10 pisos caminando y tengo una artrosis en una rodilla. Para una persona que puede desplazarse y subir 10 pisos, probablemente se va la luz, no pasa de tener una gran rabia, pero bueno, subes cómodamente tu cosa. Entonces, ellos están, yo por eso te diría que el 100% están en situación de necesidad. Claro está que hay unos que son mucho más vulnerables. Es decir, por un lado tienes los que están en los ancianatos, que son un grupo muy vulnerable. ¿Cuántas personas aproximadamente, Luis Francisco, en ancianato? Mira, aproximadamente pudiéramos estar hablando de unas 4.500 personas, no son muchos, como te digo. En todo el país, estás hablando de todo el país, ¿no? Sí, de todo el país. En donde hay más ancianatos fundamentalmente es en Caracas y Miranda, es decir, Distrito Capital de Miranda, en donde hay aproximadamente entre 68 y 75 ancianatos aproximadamente, aunque se ha reducido enormemente porque nosotros en 2016 hicimos un levantamiento de un directorio y habían alrededor de 118 ancianatos y en el último que hicimos el año pasado nos arrojó, si mal no recuerdo, 78 ancianatos, una merma como del 30%. Y esto tuvo que ver fundamentalmente por cierre, porque en algunos casos pues fusionaron, tenían 4 ancianatos y los fusionaron todos en uno. Claro. Y bueno, entonces esa población está en especial riesgo. Pero tienes por otro lado personas que no están en ancianatos, sino que por ejemplo viven solas.
23% de las personas mayores, en un estudio que nosotros hicimos en noviembre del año pasado con HealthPage, en Lara, Miranda y Bolívar, manifestó vivir sola. 23% es una cifra muy alta y que tiene una explicación lógica, tiene una explicación basada fundamentalmente en el proceso de migración forzada que hemos vivido en los últimos años. Lógico. Es decir, la migración es un asunto de gente joven. Los jóvenes se van, los hijos se van, los nietos se van, y pues los adultos mayores quedan en situación de soledad. Francisco, Eso te da... ¿Y cuáles serían entonces las necesidades? Estabas hablando de la emergencia humanitaria compleja a la cual se está sumando la emergencia de la COVID-19, que en nuestro país apenas pareciera estar empezando, por lo que dicen los expertos, los infectólogos. ¿Qué medidas piensas que habría que tomar desde el Estado y desde las organizaciones para atender a nuestros adultos mayores? Mira, en el estudio que nosotros hicimos, al tratar de priorizar las principales necesidades de las personas mayores, fueron 3. La primera fue dinero, cash. La segunda, medicina. Fundamentalmente, ahorita lo que se necesita, en primer lugar, sin lugar a dudas, es poder mejorar la capacidad adquisitiva de las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, $2.18 mensual te hace fundamentalmente te hace rehén de la caja CLAP. Es decir, las personas mayores son rehenes de esa caja. Es decir, ellos son víctimas. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, bueno, que ¿por qué agarran la caja? No tienen es muy fácil no ponerse en el lugar del otro y entender que esa caja para muchos es la única posibilidad de alimentarse. Sí. Y de comer, ni siquiera es alimentarse, porque es una caja pues con bajas calorías, no tiene bajos niveles de proteína, no cumple con los requerimientos kilocalóricos, pero esa persona hay que tratar de alguna u otra forma de que las personas se alimenten mejor, que tengan acceso a sus medicinas. Eso pasa fundamentalmente por elevar su capacidad adquisitiva. Se habla por allí de muchos programas de transferencia de cash. Se están implementando en algunos sectores populares la transferencia de voucher de 50, $60 mensuales. Eso es una alternativa, pero que debe ir también, no se trata solo de dinero, se trata también de asistencia en el tema de salud, de asistencia en el tema de medicinas, de la posibilidad de la protección frente al COVID. Es decir, muchas personas mayores no tienen, pues, sobre todo los que están en ancianato, no se les brinda ningún tipo de ayuda en cuanto a un despliegue como política pública. Entonces, allí tú tienes, por un lado, elevar el nivel adquisitivo de las personas mayores. En segundo lugar, garantizar medicina y salud. Y en tercer lugar, se trata de un tema de protección, de generar un marco de protección sobre ellos, donde la gente, si hay algo que actualmente nos rebana los sesos y nos genera profunda preocupación actualmente, es la incertidumbre frente al hecho de si me pasa algo, ¿a dónde voy? Es decir, no tiene un referente. Es decir, yo siempre he dicho que la salud no es solo el hecho de estar sano, sino también de que aún estando sano, yo tener la certeza de que si enfermo voy a poder ser atendido. Esa certeza no la hay. Claro. Porque, bueno, todo un desmantelamiento, toda una serie de cosas que es otro tema, pero que hay que generar alguna trama, algún mecanismo de protección a través del cual las personas mayores tengan certezas de a dónde ir, a quién acudir, quién me va a atender. Luis Francisco, como el tiempo en estas transmisiones apremia, te preguntamos, hablas de transferencia directa. La idea sería transferencia directa mientras dure la cuarentena, la contingencia. ¿De cuánto? A los pensionables, ¿sí? ¿De cuánto sería? Mira, el cuánto, pues fundamentalmente está asociado a las capacidades que podamos tener. Bueno, actualmente hay algunas transferencias que se están haciendo entre $50 y $100. Otras fundamentalmente vía voucher, vía comercio. Yo creo fundamentalmente que es un mecanismo. ¿Desde dónde se hacen esas transferencias? O sea, ¿quiénes están haciendo esas transferencias? Fundamentalmente se están haciendo vía las organizaciones de Naciones Unidas. Fundamentalmente ACNUR, cada una de estas
con sus distintos, digamos, operadores acá en Venezuela, Claro. vienen haciéndose su censo. Otra modalidad es, que también es importante porque potencia las capacidades productivas del entorno local, es hacer alianzas con bodegas donde las personas puedan ir a adquirir y a su vez hay alguien que le paga a ese comerciante. Eso tiene la virtud de que por un lado garantiza de que las personas puedan alimentarse mejor, pero por el otro también al comerciante también le permite tener un mejor flujo dentro de su negocio en una economía como la nuestra. Entonces, yo creo que fundamentalmente esas transferencias pueden ser un mecanismo y efectivamente, como tú lo dices, Vanessa, es un soporte humanitario que tiene una expectativa de vida corta. Primero porque sostenerlo es costoso, pero sin lugar a dudas hay todo un tema estructural detrás que hay que resolver, porque a mí me preocupa fundamentalmente una cosa, que es que nos acostumbremos a ser dependientes de la ayuda humanitaria. Sí. Yo he estado desde hace unos días trabajando este tema y yo creo que hay que trabajar tres cosas y que deben estar hermanadas, que es la asistencia humanitaria, la protección humanitaria, pero la producción nacional. Es decir, de nada vale que yo le dé $100 a cada familia hoy en Venezuela, si eso en el mes que viene nos vamos a comer todo. Claro. Es decir, esos $100 vamos a salir a comprar todos. Y este mercado no tiene capacidad probablemente de absorber que cada familia se le dé $100. Porque bueno, cuando el mes que viene lo que vamos a ver es una terrible escasez en la cual pues nos comimos todos con los $100, maravilloso, pero el festín duró un mes. Entonces hay que apalancar el tema humanitario con desarrollar capacidades productivas que podamos, que el agro comience a producir, darle incentivos al agro, a la agroindustria, toda una serie de cosas, porque es la única manera de ir haciendo despertar esas capacidades dormidas y comenzar a dejar de depender de la ayuda humanitaria. Y yo creo que es la única forma de que no nos convirtamos en una emergencia olvidada, esas emergencias que hay en el mundo, como Chad, como Mozambique, como Haití, que se convirtieron en unos países que están eternamente en un solo lío y que sin asistencia no pueden salir adelante, y es porque no desarrollan capacidades. Luis Francisco, algo sobre el temor que planteabas al comienzo. ¿Tú temes que se repita en nuestro país lo que sucedió en Europa? Que a medida que avance la pandemia haya que recurrir prácticamente a decidir quién vive y quién muere. Totalmente. A mí me preocupa enormemente porque hay grandes brechas de atención, es decir, y es un asunto que es matemático, por decir. Claro. La cuarentena lo que te permite de alguna u otra forma es ganar tiempo de tal forma que no es lo mismo que se te contagien 500 en 2 meses a que se te contagien 500 en una semana, porque eso te va a hacer colapsar todo tu servicio de salud. Si actualmente el gobierno no logró resolver las brechas de atención sanitaria en el tiempo que tuvo durante el cual el contagio fue, digamos, relativamente bajo y manejable, pues no lo va a hacer precisamente cuando ya comenzamos a tener unos marcadores que, si bien la verdad a mí eso del exponencial no termina de cuadrarme. Yo creo que hay un importante incremento, no sé si la curva es aplanada, achatada, si es una meseta, si es un tepuy, pero están incrementándose los casos. Y si el Estado no logró resolver las brechas, vamos a estar en serio problemas. ¿Y qué propondría ante esa contingencia que parece que nos va a llegar, lamentablemente? ¿Cuál sería el protocolo? Yo creo fundamentalmente, para mí, hay la urgente necesidad, en primer lugar, de canalizar la ayuda. Es decir, canalizar la ayuda y los ofrecimientos que hay de muchos países. Yo creo que ahí yo celebro, por ejemplo, el acuerdo que recientemente se hizo entre el gobierno de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, Maduro, tomando en cuenta que yo creo que esa es una grieta por la cual pues se pueden comenzar a construir acuerdos que pongan a la gente en el centro de las cosas y que eso no supone ni legitimar a nadie, no supone reconocer a nadie, supone poner a la gente en el centro de las cosas, en el centro de la acción política. Y bueno, pues a un lado, en un espacio, peleamos, pero aquí vamos a salvar vidas. Entonces, yo creo que ese es un mecanismo a través del cual se pudieran generar pues mayor entrada de insumos, mayor capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, creo que vamos tarde en eso cometido. Es decir, creo que se desaprovecharon
esos 2 meses de gracias que nos dio el COVID en cuanto a bajo contagio. Yo creo que, bueno, pues ya entramos en una fase compleja y, bueno, pues lo que queda yo creo que van a tener que hacerlo bastante en el camino, pues como vaya viniendo, vamos viendo, y bueno, pues se está notando que la improvisación va como que empezando a dejarse ver. Bueno, el tiempo nos mató con el Zoom. Muchísimas gracias, José Gracias, Luis Francisco. Gracias. José Gregorio, que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo Gracias, para un abrazo ti. para ti.